Dicen que hay un momento que nadie puede evitar, un instante que llega a todos por igual, sin importar si somos ricos o pobres, sabios o ignorantes, jóvenes o ancianos. Ese momento es la muerte. Pero, ¿qué ocurre justo después? ¿Hay un silencio absoluto, una espera larga, o sucede algo inmediato que decide el destino eterno de nuestra alma? Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes pensadores de la Iglesia, reflexionó profundamente sobre este misterio. Y lo que reveló es tan impactante como consolador: el juicio del alma no se retrasa, no queda pendiente para un futuro lejano, sino que ocurre en el mismo instante en que dejamos de respirar. Imagina por un momento ese paso. El corazón deja de latir, la respiración se apaga, los ojos se cierran. El cuerpo queda inmóvil, pero el alma, esa parte inmortal de nosotros, se encuentra cara a cara con Dios. No hay demoras, no hay aplazamientos. En un abrir y cerrar de ojos, el alma sabe cuál es su destino. Santo Tomás lo explica con claridad: la justicia divina no se parece a la justicia humana. En este mundo, los juicios pueden tardar meses o incluso años. Se necesitan pruebas, testigos, abogados, apelaciones. Pero en el orden divino, todo es transparente. El alma, al separarse del cuerpo, se ve a sí misma con una claridad absoluta. No hay máscaras, no hay excusas, no hay manera de engañarse. Ese instante es lo que la teología llama el juicio particular. A diferencia del juicio final, que ocurrirá al final de los tiempos para toda la humanidad, el juicio particular sucede a cada persona en el mismo momento de su muerte. Y según Santo Tomás, en ese juicio el alma no espera una sentencia lenta ni compleja, sino que recibe de inmediato la luz que le muestra su destino eterno. Pensemos en lo que esto significa. Toda nuestra vida, con sus aciertos y errores, con sus amores y sus odios, con sus virtudes y sus pecados, queda expuesta en ese instante. No como una película larga y tediosa, sino como un conocimiento pleno y profundo. El alma sabe quién ha sido realmente y, al mismo tiempo, comprende la justicia de Dios. No se trata de un tribunal externo con documentos y acusaciones. Es más bien una revelación interior iluminada por la mirada de Dios. Y en esa mirada, el alma comprende si está lista para entrar en la gloria, si necesita purificarse en el purgatorio, o si, lamentablemente, ha rechazado tanto el amor divino que solo le queda el infierno. Para Santo Tomás, esta certeza inmediata es un reflejo de la sabiduría divina. Dios no juega con nosotros, no prolonga innecesariamente el misterio. Al morir, cada alma sabe a dónde pertenece, porque la verdad ya no puede ocultarse. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿siente el alma miedo en ese momento? La respuesta es que todo depende de la vida que haya llevado. Para quienes han buscado sinceramente el bien, aunque con errores y caídas, el juicio es como despertar en la luz, con la certeza de ser amados y comprendidos. Para quienes han rechazado de manera consciente y persistente el amor de Dios, ese instante es doloroso, porque la verdad ya no puede disfrazarse. Lo más sorprendente es que, según Santo Tomás, el alma misma se une al juicio. No es un castigo impuesto desde fuera, sino que el alma, al ver la verdad, reconoce lo que merece. Quien se condena no lo hace por un error de Dios, sino porque su vida fue una negación constante del amor. Y quien se salva no lo hace solo por méritos propios, sino por haber abierto su corazón a la gracia. Este momento único nos recuerda que cada decisión en la vida tiene un peso eterno. Nada se pierde. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento deja huella en el alma. Y esa huella se revela con total claridad en el instante de la muerte. Muchos relatos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte parecen confirmar, de alguna manera, esta enseñanza. Algunos dicen haber visto una luz intensa, otros cuentan que revivieron su vida en cuestión de segundos, sintiendo no solo lo que hicieron, sino también lo que otros sintieron por causa de sus actos. Aunque estas experiencias no son pruebas definitivas, muestran cómo el alma, al estar más allá del cuerpo, puede percibir de manera distinta y más profunda. Lo importante, sin embargo, no es la curiosidad por los detalles, sino el mensaje que Santo Tomás nos deja: el juicio es inmediato y justo. No hay favoritismos, no hay engaños, no hay corrupción. Es el momento en que Dios y el alma se encuentran en la verdad absoluta.
Ahora bien, no debemos mirar este juicio con angustia, sino con esperanza. Porque lo que se revela en ese instante no es solo la justicia de Dios, sino también su misericordia. Quien en vida buscó el bien, aunque haya tropezado muchas veces, encontrará en ese juicio la oportunidad de alcanzar la plenitud. Por eso, la mejor preparación para ese instante no es vivir con miedo, sino vivir con amor. Amar a Dios y amar a los demás. Cumplir nuestras promesas, reparar cuando hemos fallado, perdonar y pedir perdón. Porque al final, lo que se juzga no son solo las acciones externas, sino la disposición del corazón. Santo Tomás nos recuerda también que el purgatorio es una muestra de esa misericordia. Las almas que aún no están listas para el cielo, pero que tampoco han rechazado a Dios, reciben la oportunidad de purificarse. Y ese proceso, aunque doloroso, es un camino hacia la luz. Aquí comprendemos la importancia de orar por los difuntos, porque nuestras oraciones pueden ser una ayuda real para que esas almas alcancen la plenitud. Lo más impresionante de todo es que este juicio no es un misterio lejano ni un concepto abstracto. Es una realidad que todos enfrentaremos, tarde o temprano. Saberlo no debería paralizarnos, sino impulsarnos a vivir mejor. Cada día, cada elección, cada gesto de amor es un paso hacia el destino eterno. Así, cuando llegue ese instante en que Dios juzgue nuestra alma, podremos enfrentarlo no con miedo, sino con confianza. Porque sabremos que hemos tratado de vivir con sinceridad, buscando la verdad y el amor. Y aunque tengamos imperfecciones, la misericordia de Dios será más grande que nuestras debilidades. Al final, lo que Santo Tomás revela no es una amenaza, sino una invitación. Una invitación a vivir con conciencia, a no dejar pasar la vida como si nada importara, a recordar que todo lo que hacemos tiene un valor eterno. El juicio particular no es un castigo, es el momento de la verdad. Y si vivimos en la verdad, no tendremos nada que temer. En los pueblos de la Edad Media, la idea del juicio particular era parte de la vida cotidiana. No se trataba de un concepto lejano que solo aparecía en los libros de los teólogos, sino de una certeza que acompañaba a cada persona desde su infancia. La gente vivía con la convicción de que, en el mismo instante en que murieran, su alma estaría frente a Dios. Esa certeza les daba tanto temor como esperanza, y moldeaba sus costumbres, sus oraciones y hasta la manera en que se relacionaban entre sí. Imagina una aldea de aquel tiempo. Cuando alguien moría, lo primero que hacía la familia era llamar al sacerdote. El rito del viático, que consistía en llevarle la comunión al moribundo, era visto como el alimento para el alma en el momento del tránsito. Todos creían que esa comunión era la fuerza que le ayudaría a enfrentar el juicio inmediato. No era un simple gesto, era la preparación directa para presentarse ante Dios. Santo Tomás de Aquino explicaba que el alma, al separarse del cuerpo, entra en un conocimiento perfecto de sí misma. Eso significa que ya no necesita largas explicaciones ni pruebas externas. El alma ve su vida como un todo y comprende con claridad si se orientó hacia Dios o si se alejó de él. Es como si, al salir del cuerpo, se encendiera una luz que ilumina cada rincón de la conciencia. Nada queda oculto. Este punto era fundamental para la mentalidad medieval. La gente sabía que podía ocultar faltas a los demás, pero no a Dios. El juicio no dependía de apariencias, de reputación o de riqueza. El más humilde campesino podía estar en mejor disposición que el más poderoso señor. Lo que contaba era la verdad interior, y esa verdad se revelaba en un solo instante al morir. Para muchos, esta idea era motivo de temor. No un miedo paralizante, sino un recordatorio constante de que la vida tenía consecuencias. Cada mentira, cada injusticia, cada promesa rota se registraba en el alma y aparecía en ese juicio. Por eso se insistía tanto en la confesión frecuente, en la reparación de las ofensas y en la importancia de morir en gracia. Quien lograba reconciliarse antes de morir sentía una paz inmensa, porque sabía que al encontrarse con Dios no tendría de qué avergonzarse. Pero no todo era rigor y temor. También había esperanza. Las enseñanzas de Santo Tomás recordaban que la misericordia de Dios era más grande que los pecados humanos. Quien había caído muchas veces pero había luchado sinceramente por levantarse podía esperar con confianza el juicio. En cambio, lo verdaderamente grave era el rechazo deliberado al amor de Dios, la obstinación en el pecado sin arrepentimiento.
En ese caso, el alma misma se cerraba a la gracia y reconocía su condena en el mismo instante en que se encontraba con la verdad. En los monasterios y conventos, los monjes meditaban a diario sobre este instante del juicio. No lo hacían con angustia, sino como una forma de mantenerse conscientes de lo que realmente importaba. Al pensar en la muerte y en el juicio inmediato, se animaban a vivir cada día con rectitud, a no desperdiciar el tiempo en vanidades. Esa práctica se llamaba memento mori, es decir, recuerda que morirás. Y lejos de ser una obsesión, era un camino de sabiduría. Los relatos de la época también recogían testimonios de personas que, en su lecho de muerte, parecían ver algo que los demás no podían ver. Algunos murientes describían luces, voces o figuras que se acercaban. Otros parecían conversar con seres invisibles. Aunque no podemos saber con certeza lo que experimentaban, estos relatos reforzaban la creencia de que el alma, al desprenderse del cuerpo, entraba de inmediato en contacto con el mundo espiritual. Santo Tomás explicaba que en ese momento el alma ya no depende de los sentidos físicos, sino que percibe directamente la verdad. Por eso el juicio es tan rápido. No hace falta un proceso largo ni un tribunal externo. Es una revelación instantánea, donde el alma comprende de golpe quién es y dónde debe estar. Esto nos lleva a una reflexión importante. Si el juicio ocurre en un solo instante, entonces el tiempo de decidir es ahora, en la vida presente. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Esa certeza hacía que la gente medieval valorara tanto la confesión en el último momento. Sentían que podía marcar la diferencia entre la condena y la salvación. Hoy, aunque vivamos en un mundo muy distinto, la enseñanza sigue siendo actual. Debemos vivir de manera que estemos siempre preparados. El juicio particular, según Santo Tomás, también tiene un aspecto consolador. No es un proceso frío ni impersonal, sino un encuentro personal con Dios. En ese encuentro, el alma se siente comprendida totalmente. Ya no necesita explicar nada, porque todo está a la vista. Y en esa claridad, también recibe la justicia exacta que corresponde a su vida. No hay injusticias, no hay favoritismos, no hay errores. Cada alma recibe lo que ha buscado con su libertad. Aquí conviene recordar que Santo Tomás no hablaba de un Dios que busca condenar, sino de un Dios que quiere salvar. Pero la salvación no se impone. Es un don que se recibe si se acepta. El alma que en vida abrió su corazón a la gracia encuentra en el juicio un abrazo. El alma que rechazó de manera persistente ese amor, en cambio, se condena por elección propia. En muchos sermones medievales se usaban ejemplos para que la gente entendiera. Uno de los más repetidos era el de una lámpara. Si el alma había guardado aceite, es decir, si había cultivado el bien, entonces podía encenderse en la luz de Dios. Si estaba vacía, no había con qué iluminarse. El juicio solo mostraba esa realidad. No se añadía nada, simplemente se revelaba lo que ya era. En este punto, también entra la idea del purgatorio. Santo Tomás lo veía como una muestra de misericordia. Si un alma no estaba lista para la gloria, pero tampoco había rechazado a Dios, podía pasar por un proceso de purificación. Esa purificación era dolorosa, porque implicaba desprenderse de todo apego al pecado, pero era también esperanzadora, porque garantizaba la entrada final en la felicidad eterna. Aquí cobra sentido la práctica de orar por los difuntos. Las misas, las plegarias, los sacrificios ofrecidos en su nombre no eran solo gestos simbólicos, sino ayudas reales. La comunidad de los vivos podía colaborar con las almas en su camino hacia la luz. Esa creencia daba consuelo a las familias y fortalecía los lazos entre vivos y muertos. Lo más fascinante de todo es que, aunque han pasado siglos desde Santo Tomás, su explicación del juicio inmediato sigue siendo actual. Nos habla a nosotros, en medio de un mundo acelerado y lleno de distracciones. Nos recuerda que la vida no es un juego sin consecuencias, que cada elección cuenta, y que al final todo se revelará en un instante. Ese instante, lejos de ser motivo de angustia, puede convertirse en nuestra mayor esperanza. Si vivimos con amor, si buscamos la verdad, si pedimos perdón cuando caemos, entonces podremos esperar el juicio con confianza. Porque sabremos que, al encontrarnos con Dios, no hallaremos a un juez implacable, sino a un Padre que nos mira con justicia y misericordia al mismo tiempo.
Aunque Santo Tomás vivió en el siglo XIII, sus reflexiones sobre el juicio particular no quedaron encerradas en la Edad Media. Siguen siendo actuales, porque la pregunta sobre qué ocurre al morir nunca ha dejado de inquietar al corazón humano. En todas las épocas, las personas han sentido esa mezcla de temor y curiosidad frente al instante en que el alma se desprende del cuerpo y se encuentra con Dios. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía se escuchan historias que parecen tocar este misterio. Hombres y mujeres de diferentes culturas narran experiencias cercanas a la muerte, esas vivencias donde el corazón se detiene por algunos minutos y la persona asegura haber percibido algo más allá del mundo físico. Aunque la ciencia da explicaciones desde la neurología o la psicología, muchos testimonios coinciden en algo sorprendente, la sensación de una revisión profunda de la vida y de una luz que todo lo muestra con claridad. Una mujer, por ejemplo, relató que durante una operación complicada sintió que salía de su cuerpo. Vio a los médicos trabajar, escuchó lo que decían, y al mismo tiempo experimentó una especie de revisión de su vida entera. No era un juicio externo, sino una comprensión instantánea de sus acciones y de sus consecuencias, tanto buenas como malas. Lo curioso es que ella describió no solo lo que había hecho, sino también lo que habían sentido las personas afectadas por sus decisiones. Esa experiencia la marcó para siempre y, al volver a la vida, decidió cambiar su manera de tratar a los demás. Cuando escuchamos historias como esta, podemos recordar lo que Santo Tomás explicaba: el juicio particular no es un tribunal lleno de papeles, sino una revelación instantánea de la verdad. El alma ve su vida con una claridad absoluta, sin engaños ni excusas. Y lo más impactante es que, en esa claridad, el alma misma comprende lo que merece. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cada acción diaria. Muchas veces pensamos que los pequeños gestos no tienen peso, pero la verdad es que sí lo tienen. Una palabra de aliento puede dar esperanza a alguien que lo necesita, mientras que una palabra dura puede herir profundamente. En la vida cotidiana tal vez no lo notemos, pero en el momento del juicio todo quedará claro, y veremos cómo cada decisión tuvo un impacto real en los demás y en nosotros mismos. En tiempos modernos, algunas personas sienten que hablar del juicio es anticuado o que genera miedo innecesario. Pero la enseñanza de Santo Tomás no busca atemorizar, sino despertar conciencia. El juicio particular no debe verse como una amenaza, sino como un llamado a vivir con responsabilidad y amor. Saber que habrá un instante en que todo se mostrará tal cual es, puede ayudarnos a no desperdiciar la vida en cosas que no importan. Piensa, por ejemplo, en la cantidad de horas que dedicamos a preocupaciones pasajeras, el orgullo, el dinero, la apariencia, los rencores. Todas esas cosas, cuando llegue el momento del juicio, se verán en su verdadera dimensión, simples sombras sin valor eterno. Lo único que realmente contará será el amor que dimos, la verdad que defendimos y la fe con la que caminamos. Un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte dijo que, en ese instante, entendió que la única pregunta que importaba era si había amado lo suficiente. No si había acumulado riquezas, ni si había tenido éxito, sino si había amado. Esa frase conecta profundamente con la enseñanza cristiana y con lo que Santo Tomás decía: el amor es la medida final del juicio. Porque al final, Dios mismo es amor, y el alma solo puede estar con él si ha aprendido a amar. También es cierto que muchas personas cargan culpas del pasado y sienten miedo al pensar en ese instante. Pero aquí es donde la misericordia entra en juego. Santo Tomás recordaba que Dios no quiere condenar, sino salvar. El juicio particular no es una trampa para atrapar al alma en su debilidad, sino una oportunidad de revelar la verdad con justicia y amor. Si hemos buscado el bien, si hemos pedido perdón con sinceridad, si hemos tratado de levantarnos después de caer, entonces no tenemos por qué temer. La idea del purgatorio, tan presente en la enseñanza del santo, es un signo de esperanza. No todos llegamos perfectos al final de la vida. La mayoría tenemos heridas, apegos, errores que sanar. El purgatorio es ese espacio de purificación donde el alma se prepara para ver a Dios cara a cara. Y aunque es un proceso doloroso, es también un camino de esperanza, porque al final conduce al cielo. Por eso la oración por los difuntos es tan importante. Cuando rezamos por ellos, cuando ofrecemos una misa o un acto de caridad en su nombre, estamos colaborando en ese proceso de purificación.
No es un gesto simbólico, sino una ayuda real. Y al hacerlo, también fortalecemos nuestra propia esperanza, porque sabemos que cuando llegue nuestra hora, otros podrán orar por nosotros. En la vida moderna, muchas veces se intenta negar la muerte, ocultarla, hacerla invisible. Pero tarde o temprano, todos tendremos que enfrentarla. Y en lugar de temer, lo sabio es prepararnos. Prepararnos no significa vivir obsesionados, sino vivir conscientes. Significa no dejar para mañana el perdón que podemos dar hoy, no aplazar el amor que podemos expresar, no ignorar la verdad que podemos defender. En este sentido, el juicio particular es como un espejo final. Nos muestra lo que somos realmente. Y si vivimos con coherencia, no tendremos miedo de mirarnos en ese espejo. La preparación más sencilla y más segura es vivir cada día como si fuera el último, no con angustia, sino con amor. Al pensar en este misterio, también podemos sentir consuelo. Porque el juicio no es solo revelación de nuestras faltas, también es revelación de todo el bien que hicimos. Muchas veces pensamos que nadie valora nuestros esfuerzos, que nuestras obras de amor pasan desapercibidas. Pero en ese instante, todo se mostrará. Cada gesto de bondad, por pequeño que haya sido, será reconocido. Nada se pierde. Cada lágrima ofrecida con paciencia, cada acto de perdón, cada palabra de aliento, todo brillará en la mirada de Dios. Al final, lo que Santo Tomás nos enseña es que el juicio particular no es un momento de terror, sino de verdad. Y la verdad, cuando se vive con amor, no asusta, sino que libera. Por eso, la mejor manera de prepararnos no es acumular miedos, sino acumular amor. Quizás esa sea la enseñanza más actual y más necesaria, vivir con amor, sabiendo que ese será el criterio definitivo. El instante del juicio no será un examen de conocimientos, ni un conteo de logros externos, sino una revelación de cuánto supimos amar y cuánto dejamos que Dios nos amara. Vivir preparados para el juicio no significa estar obsesionados con la muerte ni perder la alegría del presente. Al contrario, significa vivir con más intensidad, porque entendemos que cada instante es valioso y que nada de lo que hacemos se pierde. Cuando sabemos que habrá un momento en que toda nuestra vida se revelará tal como fue, entonces descubrimos la importancia de los pequeños gestos, de las decisiones que a veces parecen insignificantes, pero que en realidad son las que forman nuestro destino eterno. Santo Tomás decía que el alma, en el instante en que se separa del cuerpo, ve todo su camino como si fuera un solo acto. Ya no hay pasado ni futuro, todo aparece con una claridad que aquí en la tierra no podemos imaginar. Y en esa visión, el alma comprende con precisión hacia dónde se ha orientado, si hacia Dios o lejos de Él. No se trata de contar buenas y malas acciones como si fueran monedas en una balanza, sino de descubrir hacia dónde estaba inclinada la voluntad en lo más profundo. Eso significa que lo que pesa más no son los grandes actos extraordinarios, sino la dirección que nuestra vida tomó en lo cotidiano. Una persona puede haber hecho obras brillantes, y sin embargo, haberlas realizado por orgullo y no por amor. Y otra persona puede haber llevado una vida sencilla, cuidando a su familia, ayudando a su prójimo sin buscar reconocimiento, y estar más cerca de Dios que muchos famosos. El juicio particular revela esa verdad que a veces en el mundo queda oculta. Imagina que, en ese instante final, se abre el corazón como un libro. No importa lo que los demás pensaran de nosotros, lo que cuenta es lo que realmente había dentro. Si nuestra vida estuvo orientada a la bondad, incluso con debilidades, entonces el alma se sentirá atraída hacia la luz. Si estuvo marcada por el egoísmo y el rechazo constante al amor, entonces el alma misma comprenderá que no puede estar en la presencia de Dios. Pensar de esta forma cambia la manera en que vivimos. Nos ayuda a dejar de buscar apariencias, a no preocuparnos tanto por el juicio de los hombres y a concentrarnos en lo que verdaderamente importa, la autenticidad del corazón. Al final, solo Dios y el alma conocerán la verdad plena, y esa verdad será lo que determine el destino eterno. En la vida diaria esto se traduce en algo muy práctico. No se trata de hacer cosas extraordinarias todos los días, sino de vivir con amor lo que nos toca. Preparar la comida para la familia con paciencia, escuchar a alguien que necesita desahogarse, trabajar con honradez, perdonar en lugar de guardar rencor. Todas esas acciones sencillas, hechas con amor, tienen un peso eterno.
Quizá aquí no sean aplaudidas, pero en el juicio se verán como destellos de luz. Lo mismo ocurre con los errores. A veces cargamos culpas del pasado y pensamos que nos condenan para siempre. Pero Santo Tomás recordaba que la misericordia de Dios es infinita y que lo que realmente importa es el arrepentimiento sincero. Un alma que reconoce sus faltas y busca la reconciliación encuentra en el juicio la oportunidad de recibir perdón. Lo que condena no es la caída, sino la obstinación en el mal, la negativa a pedir ayuda, el rechazo al amor que siempre está disponible. Por eso, el sacramento de la confesión tiene tanto valor en la tradición cristiana. No es solo un rito, sino una preparación concreta para el momento del juicio. Quien se confiesa limpia el corazón y se prepara para ese encuentro con Dios. En la Edad Media, la gente buscaba confesarse antes de cualquier viaje largo, porque sabían que podían no regresar. Y en el lecho de muerte, el mayor deseo era reconciliarse con Dios para enfrentar con paz el juicio inmediato. Hoy tal vez esas prácticas se han perdido en muchos lugares, pero la enseñanza sigue siendo válida: reconciliarnos a tiempo, no dejar para mañana lo que podemos arreglar hoy. El perdón que pedimos y el perdón que damos son llaves que nos abren la puerta de la eternidad. Otro aspecto que Santo Tomás subrayaba es que el juicio particular no es una sorpresa para el alma. Aunque aquí en la tierra podamos engañarnos, en lo profundo del corazón sabemos hacia dónde nos dirigimos. Cuando llega la muerte, lo único que ocurre es que esa verdad se hace plena y evidente. Por eso, el mejor examen de conciencia es preguntarnos cada día hacia dónde se inclina nuestro corazón. ¿Vivimos para amar, para servir, para dar fruto? ¿O vivimos encerrados en el egoísmo y en la indiferencia? Vivir preparados para el juicio no significa vivir en tensión, sino con serenidad. Porque si buscamos el bien con sinceridad, aunque tengamos debilidades, podemos confiar en la misericordia de Dios. Esa confianza nos libera del miedo y nos permite vivir con alegría. Al fin y al cabo, lo que nos espera no es un tribunal frío, sino un encuentro con aquel que nos conoce mejor que nadie y que nos ama infinitamente. Al reflexionar sobre todo esto, también entendemos la importancia de transmitir estas verdades a las nuevas generaciones. Vivimos en un mundo que a menudo oculta la muerte, que nos distrae con mil cosas superficiales. Pero tarde o temprano todos tendremos que enfrentar ese instante. Hablar del juicio particular no es sembrar miedo, sino sembrar sabiduría. Es enseñar a vivir con propósito, a no perder tiempo en lo que no vale la pena, a tener el corazón en lo que realmente cuenta. Saber que todo se revelará en un instante nos ayuda a poner las cosas en orden. Nos ayuda a reconciliarnos con nuestros seres queridos, a valorar el tiempo que tenemos, a cuidar nuestras palabras y nuestras acciones. Nos recuerda que el presente es el único momento que tenemos para preparar la eternidad. Y lo más hermoso es que no estamos solos en ese camino. No se trata de un esfuerzo individualista, sino de caminar en comunidad. Cuando rezamos unos por otros, cuando ayudamos a los difuntos con nuestras oraciones, estamos viviendo esa comunión que atraviesa la vida y la muerte. Esa comunión nos da fuerza y nos asegura que, cuando llegue nuestra hora, también habrá quienes oren por nosotros. Al final, el juicio particular es un misterio que no podemos entender por completo en esta vida, pero cuya esencia es clara: será un encuentro con la verdad y con el amor. Y si vivimos orientados a esa verdad y a ese amor, no tendremos nada que temer. El instante en que el alma se encuentra con Dios tras la muerte es un misterio que, aunque nunca podremos comprender del todo en esta vida, se convierte en una brújula para nuestro camino. Pensar en ese momento no es un ejercicio morboso ni un motivo para vivir con miedo, sino una oportunidad para darle verdadero sentido a nuestra existencia. Santo Tomás nos ayuda a entender que no habrá retrasos, que no habrá tiempo de espera. Apenas el alma se desprenda del cuerpo, entrará en la luz de la verdad y sabrá de inmediato cuál es su destino eterno. Este pensamiento, lejos de paralizarnos, puede convertirse en la mayor motivación para vivir de manera plena. Porque cada decisión cuenta, cada gesto de amor tiene peso, cada palabra de consuelo deja huella. Y cuando llegue ese instante, no seremos juzgados por la apariencia que mostramos ante los demás, sino por la verdad profunda de nuestro corazón. Santo Tomás insistía en que el juicio particular no es un tribunal frío que condena mecánicamente. Es un encuentro con Dios, y en ese encuentro el alma comprende con claridad hacia dónde ha orientado su vida.
Si vivió abierta al amor, encontrará en el juicio un abrazo. Si vivió en rechazo constante, comprenderá su propia condena. Lo más impactante es que no será necesario que Dios le imponga una sentencia desde fuera, porque el alma misma sabrá lo que merece al verse en la luz de la verdad. Esto nos recuerda que la vida no es un ensayo sin importancia. Es el tiempo de decidir, el único tiempo en el que podemos orientar nuestra libertad hacia el bien o hacia el mal. Después de la muerte ya no hay segundas oportunidades, porque el juicio revela lo que ya hemos construido en nuestro interior. Por eso, cada día es un regalo, una posibilidad para dar un paso más hacia la eternidad. Muchos piensan que hablar de juicio es una forma de atemorizar, pero en realidad es todo lo contrario. Es hablar de esperanza. Porque si vivimos con amor, si buscamos el bien aunque tropecemos, podemos esperar ese instante con confianza. Dios no busca sorprendernos para condenarnos, sino acompañarnos para salvarnos. La clave está en vivir abiertos a su misericordia. Cuando miramos nuestra vida desde esta perspectiva, comprendemos que lo más importante no es cuánto logramos acumular, ni cuántos títulos obtuvimos, ni qué posición alcanzamos en la sociedad. Todo eso se queda aquí. Lo único que llevaremos al juicio será lo que hicimos con el amor que dimos y el amor que recibimos. En el fondo, esa será la medida definitiva. Por eso, el mejor consejo que surge de esta enseñanza es sencillo: no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Si tenemos que pedir perdón, hagámoslo ahora. Si tenemos que reconciliarnos, no esperemos. Si queremos mostrar cariño, hagámoslo sin retrasos. Porque nunca sabemos cuándo llegará ese instante, y lo único que quedará en la eternidad será lo que hayamos hecho con amor. Santo Tomás también nos recuerda la importancia del purgatorio. Muchas almas llegan al juicio con deseos sinceros de estar con Dios, pero aún con apegos y heridas que necesitan ser sanadas. El purgatorio no es un castigo cruel, sino un acto de misericordia. Es el tiempo de purificación que permite al alma entrar limpia en la plenitud del cielo. Y ahí es donde nosotros, los vivos, podemos ayudar con nuestras oraciones. Cada vez que rezamos por los difuntos, que ofrecemos una misa o un sacrificio en su nombre, estamos tendiendo un puente que los acerca a la luz. Esa comunión entre vivos y muertos nos recuerda que la familia de Dios es más grande que la muerte. Nadie está olvidado, y lo que hacemos por los que ya partieron tiene un efecto real en su camino hacia la eternidad. Pensar en el juicio particular también nos ayuda a enfrentar la muerte con otra mirada. Muchas veces sentimos miedo, porque no sabemos cómo será. Pero si confiamos en la misericordia de Dios y vivimos cada día en coherencia, podemos esperar ese momento como el encuentro más importante de nuestra vida. Será el instante en que finalmente veremos a aquel que nos creó, que nos acompañó en cada paso y que siempre nos amó más de lo que imaginamos. En ese encuentro no habrá engaños. Nos veremos tal cual somos, y al mismo tiempo veremos a Dios tal cual es, justicia perfecta y amor infinito. Y esa combinación, lejos de asustar, puede darnos paz. Porque sabremos que nada se perderá, que cada lágrima, cada esfuerzo y cada sacrificio habrán tenido sentido. La vida moderna, con sus distracciones constantes, a veces nos hace olvidar estas verdades. Nos ocupamos tanto de lo inmediato que olvidamos lo eterno. Pero cuando recordamos que el juicio particular nos espera a todos, volvemos a poner las cosas en orden. Descubrimos que no vale la pena vivir en rencores, que no tiene sentido obsesionarse con lo material, que lo único realmente importante es amar y ser amados. Imagina cómo cambiaría el mundo si todos viviéramos con esta conciencia. Si supiéramos que cada gesto cuenta, que cada decisión tiene un peso eterno, habría menos odio y más compasión, menos egoísmo y más entrega, menos indiferencia y más solidaridad. Tal vez esa es la gran lección de Santo Tomás. El juicio particular no es solo un momento al final de la vida, es también una guía para vivir mejor aquí y ahora. Y quizá lo más hermoso de todo es que este misterio nos une a quienes ya partieron. Cuando pensamos en ellos, cuando rezamos por su descanso, también nos preparamos para nuestro propio encuentro con Dios. Es como si ellos nos recordaran desde la eternidad: vive con amor, porque al final eso es lo único que importa. El juicio particular no es, entonces, una amenaza, sino una promesa.
La promesa de que nada quedará oculto, de que todo tendrá sentido, de que cada acción será reconocida en la luz de la verdad. Y si vivimos con amor, esa promesa se convertirá en la mayor alegría. Por eso, cuando llegue el instante de nuestra muerte, no debemos imaginarlo como un final oscuro, sino como una puerta que se abre hacia la plenitud. Sí, habrá un juicio, pero será un juicio en el que el amor tendrá la última palabra. Y si hemos buscado ese amor en nuestra vida, podremos escucharlo con confianza. Así, las palabras de Santo Tomás resuenan a través de los siglos como un mensaje que no pierde vigencia. En el mismo instante de la muerte, el alma se encuentra con Dios y descubre su destino eterno. Esa verdad, lejos de asustarnos, debería impulsarnos a vivir con más conciencia, con más gratitud y con más amor. Y cuando llegue ese día para cada uno de nosotros, podremos presentarnos ante Dios no con las manos llenas de riquezas o de títulos, sino con el corazón lleno de amor. Porque al final, eso será lo único que quedará para siempre.